Vamos a permitir que entren sus compañeros a la sesión y continuamos con la solución del ejercicio que estamos realizando. Ok, parece que algunos tienen algunas pequeñas dificultades con su conexión. Vamos a continuar y ya sobre la marcha dejo que se vayan integrando los demás compañeros. Bueno, como lo veíamos aquí, la regla de derivación que estamos utilizando es la del cociente, la de la división entre funciones. Entonces, lo primero que hacemos es identificar cuál es la función correspondiente a f de r y cuál es la correspondiente a g de r. Esto para, una vez identificadas, ir realizando las derivaciones de cada una. En el caso de f de r, como ya lo vimos, se trata de una multiplicación de tres constantes. K, que es una constante universal para la gravitación, M1 y M2, que son las masas, que obviamente, como lo platicamos, una vez que se definen, quedan como constantes. Entonces, al derivar estas constantes, nuestro resultado es 0. Luego, al identificar G de R, nosotros vamos a tener que corresponde a R al cuadrado. Y G' de R, o la derivada de R cuadrada, van a ser 2R. Aplicando la regla para las potencias, tenemos que N vale 2, y entonces vamos a tener N por R a la N menos 1, que sería 2 menos 1, nos da 1. Por lo tanto, nuestro resultado queda como 2R. Ya que tenemos definido esto, vamos a sustituir en nuestra regla de derivación. Aplicando esto, nosotros vamos a encontrarnos con la sustitución. G de R, si nosotros lo recordamos, es R cuadrada. Entonces, aquí la vamos a poner. Y nos dice que multiplica a F' de R, que en este caso, como ya lo vimos, es 0. Enseguida, continuamos con la sustitución. E indicamos, me dice que es menos F de R. F de R son las constantes que ya habíamos indicado. Y G' de R, como ya lo vimos, es 2R. Todo esto va a quedar dividido entre G de R al cuadrado. En este caso, como G de R es R cuadrada,
todavía vamos a indicar que la vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos queda de esta forma al momento de sustituir. Al aplicar las operaciones que me indica, yo voy a tener que r cuadrada por 0 me va a dar 0. Entonces, el primer término se elimina. Enseguida multiplicamos. Km1, M2 por 2R nos va a quedar como 2Km1, M2, R. De esa forma quedaría expresado entre R a la cuarta. Si nosotros recordamos las propiedades o las leyes para los exponentes, tenemos que cuando elevo a una potencia un término que ya está elevado a una potencia previa, el resultado de la potencia o del exponente lo vamos a obtener multiplicando ambos exponentes. En este caso sería 2 por 2 y obtenemos R a la cuarta. Si lo simplificamos, nos va a quedar de la siguiente manera. R entre R a la cuarta me permite quitar la R del numerador, perdón, y la R del denominador me queda al cubo, ¿sí? Este sería el resultado para nuestra derivación, ¿ok? ¿Alguna duda aquí? ¿Dudas, muchachos? Ok, los demás compañeros. Cualquier duda, no hay problema. Le damos un repaso. ¿No? ¿Todos contentos? Está bien. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, esta es la forma en la que obtenemos el resultado aplicando la división de funciones. Ahora, este resultado, también lo podemos obtener aplicando otro tipo de derivación. Lo vamos a ver. Aquí lo voy a dejar expresado. Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Si yo tengo R cuadrada en el denominador, la puedo pasar al numerador. ¿Recuerdan? Nosotros podemos subirla, pero el exponente cambia de signo. Entonces, nuestra derivada puede quedar de la siguiente manera. ¿Sí? De esa forma también puedo expresar esta derivación sin necesidad de aplicar la regla de división. Me queda con una variable elevada a un exponente, a una potencia. Entonces aplico la regla de derivación para esta forma. Si se dan cuenta, va a ser todavía mucho más sencillo. Voy a tener n, que es menos 2, multiplicando a las constantes. Entonces me queda menos por más, menos 2 Km1 M2 por R a la N menos 1. En este caso, como lo vimos, N es menos 2. Menos 1 me daría menos 3. Y si nosotros regresamos esta R a la menos 3 a su lugar,
para tener el exponente positivo, nos queda exactamente de la misma manera que en la de arriba. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es, la primera la aplicamos porque esa es la regla que nosotros estamos estudiando en esta sesión o en estos temas. Pero también es muy importante que ustedes sepan diferenciar y sepan identificar, como lo habíamos platicado antes, la forma más fácil de resolverla. Si nosotros identificamos de buenas a primeras que como la parte de arriba son constantes y yo puedo mover la R al numerador, sin importar que va a cambiar de signo, entonces yo puedo obtener el resultado, si se dan cuenta, de una forma más sencilla, más directa, sin darle tantas vueltas como lo que tenemos seleccionado. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? ¿Todo bien? Sí, está bien. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos a resolver lo que nos están solicitando, ¿sí? Me dicen que vamos a calcular la razón de cambio. En este caso, obviamente, la razón de cambio resultó ser esto que tenemos. Pero para cuando R, como me lo indicaron aquí arriba, vale un medio kilómetro. Entonces, vamos a sustituir. En lugar de R, vamos a poner un medio. Les decía una disculpa, el internet me jugó una mala pasada, me desconectó, pero continuamos con lo que estábamos haciendo. Aquí, ahora vamos, como les decía, a sustituir. En lugar de R, vamos a aplicar un medio. Resolvemos. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuánto obtienen al evaluar este medio? 1/8. Nos quedaría 1/8. Ahora dividimos 2 entre 1/8. 16 km1 Así M2. es. 16K M1 M2. Este sería el valor de esa razón de cambio que nos están solicitando. ¿Ok? Entonces, esa es la solución para nuestro problema. Nuevamente, ¿dudas? ¿No? No, Ok, perfecto. Nada más, cópienlo, por favor, y vamos a continuar con el ejercicio 4. ¿Sí? Por cierto, también probablemente les hayan hecho de su conocimiento. Hoy me parece que a las 2 de la tarde habrá una conferencia virtual de realidad virtual y aumentada. Entonces, se les está invitando a todos para que se conecten a esa hora. Por ahí está un flyer, un aviso que probablemente el Inge Jonathan les haya hecho llegar. Además, aquellos que
que puedan, por favor, conéctense. Está interesante el asunto. Eso de la realidad virtual ayuda mucho para lo que es digamos que es el siguiente paso en las simulaciones. Nosotros tenemos simuladores mecánicos, eléctricos e hidráulicos de todos tipos. Y la simulación en realidad virtual nos ayuda mucho para ver, pues prácticamente ahí ya se reúnen cuestiones físicas interesantes para ver cómo funcionan ya nuestros modelos, nuestros proyectos, etcétera. Entonces, sí se los recomiendo. Voy a tratar de conectarme también a esa hora para estar ahí atento a ver qué información nos pueden compartir. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con el ejercicio 4. Nos vamos a pasar al PDF. Y aquí nosotros vamos a encontrarnos con que nos dice que cuando el ángulo de elevación del Sol es θ, un poste telefónico de 40 pies de altura proyecta una sombra de longitud S, como se muestra en la figura. Encuentre la razón de cambio de S con respecto a θ, cuando θ es igual a pi sobre 3 radianes. Explique el significado del signo menos en la respuesta. Bueno, ahí pues ya nos están, digamos que adelantando algunas cosas. Nos están diciendo primero que la variable obviamente es θ, el ángulo. En este caso está en radianes. Luego, S es el resultado, es la variable dependiente. S depende del ángulo θ, ¿sí? Y además nos dicen que vamos a tener por ahí un signo negativo en nuestro resultado. Ya veremos. Bueno, aquí lo que tenemos primero que ubicar es la función trigonométrica que nos sirve para poder identificar o para poder plasmar nuestra función, nuestra relación. Entonces, si nos damos cuenta aquí, pues haciendo alusión a las funciones trigonométricas, vamos a tener, caray, esta se ve un poquito más. Y aquí tenemos la hipotenusa, aquí tenemos el cateto opuesto, obviamente en relación al ángulo θ, y aquí tenemos el cateto adyacente, ¿sí? ¿Por medio de qué función trigonométrica creen ustedes que podríamos identificar mejor o trabajar mejor una derivación? Porque obviamente me están pidiendo la razón de cambio. Entonces, ¿qué función trigonométrica usarían ustedes? Siempre pensando en que al momento de derivar se nos haga más fácil. Entonces, muchachos, ¿cuál usaríamos? Ya tenemos marcado aquí los elementos básicos para las funciones. ¿Cuál, perdón? ¿Tangente? La tangente. Puede ser, ya que necesitamos, bueno, ya que tenemos aquí cateto opuesto, cateto adyacente, y obviamente desconocemos la hipotenusa, pero vamos a estar trabajando con la longitud de la sombra. Entonces, si manejamos la tangente, en este caso de θ, esto es igual. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, así lo vamos a plasmar aquí. Cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Esto es igual a 40 pies entre S. Ahora, nuestra variable dependiente es la que tenemos que despejar. En este caso, nosotros lo vamos a manejar como si teta fuera X y S fuera Y. Entonces, si bien recuerdan, Y siempre tiene que quedar despejada. ¿Cómo lo hacemos? Aquí la S está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces, me queda S tangente de teta igual a 40. Ahora, nuevamente, como S debe quedar sola, la tangente de teta está estorbando. Queda multiplicando. Debería pasar dividiendo. Entonces, la función S es igual a 40 entre tangente de teta. ¿Sí? Esta es la función que nosotros tendríamos que derivar. Nos quedaría la derivada de S con respecto a teta. Esto es lo que tendríamos que derivar. Nada más, aquí hay un pequeño problema. Perdón. La tangente está en el denominador. No nos conviene tenerla en el denominador. Pero, si yo la cambio al numerador, me va a quedar a la -1. Y en este caso va a ser una función a una potencia, elevada a una potencia. Todavía no trabajamos esas soluciones. ¿Qué podemos hacer para hacer más directa la función? ¿Cómo podemos hacerle? Encontrar una equivalencia para tangente. Así es. Si yo tengo la tangente en el denominador, ¿cuál sería la equivalencia más fácil, más directa? ¿Cómo quedaría un equivalente para la tangente estando en el denominador? Esto puede quedar expresado también como 40 por 1 entre... Sería cotangente. Así es. Ustedes disculparán los garabatos, pero la verdad con el ratón no hay mucho control. Así es, nos quedaría la cotangente. Entonces, S es igual a 40 cotangente de teta. ¿Sí? Esa sería nuestra función. Obviamente nuestro análisis lo hicimos aquí en el diagrama. De aquí nos vamos a pasar al editor de ecuaciones. Entonces, aquí, nosotros ahora vamos a desarrollarlo. Me dice que S, vamos a ponerlo S, es igual a 40 cotangente de teta. ¿Sí? Si yo derivo esto, me queda derivada de S con respecto de teta, como lo habíamos expresado previamente. Entonces,
Cuando yo lo derivo realmente, cuando yo lo sustituyo, mi derivada queda expresada de esta manera. Ahora, me quedaría 40 por la derivada de la cotangente. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Lo vamos a ver en las fórmulas. Aquí está. Aquí lo podemos ver. La derivada de la cotangente, en este caso en lugar de x utilizamos teta, sería menos cosecante cuadrada de teta. Y así lo vamos a expresar. Entonces me queda menos cosecante cuadrada de teta, ¿sí? El resultado finalmente queda expresado como menos 40 cosecante cuadrada de teta. Y a partir de aquí nosotros tenemos que hacer el cálculo, utilizando en lugar de teta pi sobre 3, ¿sí? Pero, como ya lo veíamos, la cosecante no la voy a poder calcular de forma directa. Tenemos que utilizar una de las funciones normales. ¿Cuál es la inversa de la cosecante? ¿Cuál es la inversa de la cosecante, muchachos? 1 entre seno. Así es, sería 1 entre seno. Entonces me queda, en lugar de cosecante cuadrada de teta, me va a quedar seno cuadrado de teta. Así. Así nos quedaría expresado. Ahora, para el cálculo, nosotros vamos a utilizarlo de la siguiente manera. 40 entre seno de teta al cuadrado. Así lo vamos a poner en la calculadora, ¿sí? Ahora, como les decía, esto lo vamos a utilizar para poder determinar cuando me dice que teta es igual a pi sobre 3, ¿sí? Entonces, el valor de la razón de cambio, cuando teta vale pi sobre 3, es igual a y aquí, en lugar de teta, vamos a utilizar, como lo vimos, pi sobre 3. Ahora, ¿cuál es el resultado que obtenemos aquí? Menos 53.33. Exacto, menos 53.3333. Y así de manera prácticamente indefinida. Otra manera, bueno, como algunas calculadoras no lo indican también, son 53 y 1/3. Ahora, esto obviamente es en pies, ya que los 40 están indicados en pies. Este es el resultado. Pero nos decía el ejercicio, ¿por qué tenemos este negativo? ¿O de qué se trata cuando yo lo expreso con ese negativo? Ya no lo había adelantado, íbamos a tener un resultado negativo. Pero, ¿qué interpretación le podemos dar a ese negativo? ¿Qué creen ustedes que puede ser? Bueno, debido a que, bueno, aquí en este caso la variable dependiente es f, que es la sombra del poste, ¿no? Y la variable independiente es el ángulo teta. Entonces, esto significa que
por cada incremento que existe en la variable independiente, la variable dependiente, que es la sombra, va a tener un valor cada vez menor. Entonces, en Exacto. el momento en que el ángulo es de pi sobre 3, la sombra está disminuyendo su tamaño con una velocidad de menos 53.3, por decirlo así. Porque, bueno, es obvio, si se piensa un poco, es hasta un poco obvio que mientras el ángulo se hace más grande, la sombra se tiene que hacer más pequeña. Así es, exactamente. A fin de cuentas, como bien lo dice Pedro, lo que me están pidiendo es una razón de cambio, ¿sí? En cuanto vayamos variando el ángulo, en este caso, pi sobre 3, cada vez que yo modifique pi sobre 3, ¿a cuánto equivale esto? ¿Cuántos grados tenemos en pi sobre 3? ¿Cuánto, perdón? 60 grados. 60 grados. Así es. Nosotros tenemos 60 grados aquí. Entonces, cada vez que el ángulo se mueva 60 grados, la sombra va a modificarse por 53.33 pies. ¿Sí? Esa es la razón de cambio con respecto al ángulo que estamos utilizando, por 60 grados. Entonces, efectivamente, como lo comentaba también Pedro, si nosotros vamos aumentando el ángulo, la razón de cambio, o más bien la sombra, va a disminuir. Si nosotros tenemos un ángulo completamente de 90 grados, nuestra sombra se debería desaparecer, ¿ok? Entonces, esa es la situación, muchachos. Así lo podemos ir interpretando, así lo podemos solucionar. Entonces, situaciones como esta nos las vamos a encontrar aplicadas en todos lados. Se queden ustedes el saber identificar cuándo podemos aplicar todo esto, ¿ok? Entonces, sería todo por hoy, sería todo para esta semana, para que ustedes puedan integrar completamente su actividad. Obviamente por ahí quedaron algunos ejercicios para que ustedes los puedan solucionar. Quedaría pendiente que ustedes terminen el coseno de X y determinar obviamente también la gráfica. Entonces, nada más, échenle ganas, cualquier situación, como ya saben, me pueden consultar sin problema, yo les apoyo. Y sería todo por esta semana, sería todo por hoy. La recomendación de siempre, cuídense mucho, pórtense bien, no hagan maldades. Acuérdense que su familia los ve. Cuando están en la escuela, pues a lo mejor no hay tanta bronca. Pero no es cierto, pórtense bien en todos lados. Entonces, nos estamos viendo la siguiente semana. Les encargo, avísenle a sus compañeros, hay que subir la tarea, hay que subirla a la plataforma